video estaremos haciendo un maquillaje al estilo coreano, al estilo asiático para este regreso a clases, inspirados en las schoolgirls coreanas, asiáticas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Priscila y mis amigos me dicen Priso. Y bienvenidos a un nuevo tutorial de maquillaje, que hace mucho que no hacíamos algo así. ¿Extrañaba estos videos? ¿Ustedes los extrañaban? No, pues yo sí, la verdad. Y disculpen, en este video se va a escuchar mucho ruido, pero no sé qué está pasando. Están construyendo algo aquí cerca y el compa nomás no termina, nomás no para. Y si me espero más tiempo se va a ver muy oscuro el video, así que ni modo. Lo siento mucho. Ya es primavera, amigos, y muchos lugares en Asia empiezan un nuevo ciclo escolar, así que es muy común iniciar curso en primavera. Y tengo entendido que yo aquí en México, pues por lo menos la mayoría ya están yendo a clases presenciales. Comenta si en tu país o tu escuela están ya yendo a clases presenciales. Vamos a hacer una encuesta aquí. Esta vez vamos a estar haciendo un maquillaje bastante cute, muy simple. Y amigas, tengo que contarles que las técnicas de maquillaje coreano están explotando, está cambiando mucho. Entonces, si te gustaría que hiciéramos un video exclusivo platicando sobre tendencias y poniéndolas a práctica, déjame tu like en este video. Cejas, vamos a empezar por las cejas, amigas, porque descubrí que me las estoy haciendo de una forma diferente, que nunca la había intentado y nunca se me había ocurrido, o sea que porque no sé por qué no lo había pensado antes. Voy a empezar aplicando un jabón para cejas. Este yo lo compré en el centro, esta es la marca. Y lo que voy a hacer es agarrar un poquito de producto hasta que quede como pegajosito y lo voy a aplicar y lo voy a peinar. Amigas, quiero platicarles ahorita, ya que estamos hablando de tendencias, ahorita que empezamos, es que las tendencias de maquillaje coreano se están globalizando demasiado, eso está occidentalizando muchísimo. Les puedo asegurar y firmar donde ustedes quieren que el estilo de cejas orgánicas la está rompiendo en Asia también, las cejas con un poquito más de arco. Lo que estoy haciendo ahora es, primero peino mis cejas a pelo para arriba y luego las voy a peinar a contrapelo. Esta parte, lo que es la mitad de mi ceja donde ya está aquí mi arco, hacerla así y luego para afuera, aplastarlas un poquito con el cepillito y esto también peinarlo para arriba. Si se fijan, mis cejas son bastante tupidas, no ocupan mucha ayuda, y con esto siento que doy un look de cejas un poquito más cuadradas, no tanto así con un arco muy marcado hacia arriba. Si se fijan, tiene como esa sensación. Recientemente, investigando sobre el maquillaje coreano, le voy a volver a dar otra pasada para que queden bien planchadas, me di cuenta de que muchas coreanas se peinan las cejas hacia abajo. O sea, usualmente aquí en Latinoamérica lo hacemos todo para arriba, ¿no? No, y ellas al revés, amigas. Al revés se hacen las cejas. Yo quiero pensar que es para darle esa formita cuadradita y que no se vean tan arqueadas. Ahora, cuando ya más o menos tengo la formita que quiero, voy a pasar a utilizar un lápiz coreano. Este es de la marca coreana Etude. Es un Hard Pencil, es un lápiz así de madera. Y lo que voy a hacer es nada más dibujar pelitos en los huequitos que me quedaron y a veces delineo un poquito el fondo, tratando de que me quede lo más natural posible. Una vez que haya rellenado los huequitos, esto es rápido antes de que se seque el jabón, fue peinarlas hacia arriba y terminar de acomodarlas. Y si se fijan, se ven más cuadradas, no sé, como que me da esa sensación, pero quiero que vean la diferencia de esta ceja y esta. Me gusta un experimento. ¿Ustedes qué opinan? Estas son las imágenes que vamos a tomar como referencia para este maquillaje. Es un maquillaje como que muy rosita y es muy enfocado en el egg yosal. Ahorita vamos a ir por pasos. Siento que es un maquillaje también perfecto para ir al trabajo. Es algo que puedes hacer diario, muy fácil. Ahora vamos a pasar a los primers, y esto es un paso muy indispensable si queremos que el maquillaje nos dure todo el día en esas horas largas de clases o de tu jornada laboral, si es que lo vas a usar para este maquillaje para ir a trabajar. Es muy importante tener, por ejemplo, yo tengo la piel grasa, entonces yo voy a utilizar un primer súper ultra matificante. Este es de Arroz y esto lo que me va a ayudar es mantener mi brillo a raya. Solamente lo voy a aplicar en mis zonas grasas, que es la nariz, un poquito en la frente y en el mentón. Y la verdad, este primer me gusta mucho porque la neta sí siento que me ayuda a controlar mucho el brillo durante el día, que nos quede intacto así de como llegamos, pues esté exactamente igual el maquillaje. Voy a aplicar el resto que me haya quedado en mis párpados porque los tengo grasos, a ver si me ayuda un poquito con eso. Pero también vamos a utilizar un primer para sombras. Este es de la marca Etude. Este nos va a ayudar también lo mismo para que las sombras se vean intactas como recién puestas todo el día y que el color se vea un poquito más profundo, que se vea más fuerte esos tonos. Y ojo, muy importante, también me gusta aplicarlo en la parte de abajo porque aquí vamos a poner mucha sombra
y eso nos va a ayudar también con eso, que va a ser muy importante para este look. Si tú tienes la piel seca o mixta, puedes utilizar a lo mejor un primer con ácido hialurónico que te mantenga la piel muy hidratada durante el día y que no se te vaya a partir tu maquillaje. Ahora, amigas, vamos a pasar a la base, y hace mucho que yo les había hablado que tenía una base nueva que les quería enseñar, que es esta de Innisfree, que esta es súper ultra recomendable para piel grasa, amigas. Esta es la base matificante más matificante coreana que yo haya probado, porque usualmente todas las bases coreanas te dejan ese aspecto glowy de piel muy humectada, pero esta es de sensación matificante y me atrevo a decir que sí es verdad. Te puedo asegurar, te lo firmo, que te deja hasta una sensación polvosa. Yo lo voy a aplicar con esta esponjita tipo cushion, lo cual recomiendo mucho si vas por un look natural. Y sobre todo lo que más me gusta, amigas, es que tiene mucha selección de tonos y que además es de ultra cobertura, amigas. Ahorita se ve un poquito amarillo, pero luego se ve un poquito, se oxida y se ve un poquito más a mi piel. Y luego, pues como estamos grabando con luces, se bota un poquito el brillo y se ve como más blanca de lo que es, que aquí en la vida real pues sí se ve un poquito más natural, ¿verdad? Amigas, quiero comentarles, aprovechando que estamos aquí, que estoy subiendo tutoriales bastante cortos a mi TikTok de maquillaje coreano. Aquí en los videos yo aprovecho como para explayarme un poquito y poder comentarles acerca de los productos, darles mis opiniones, darles trucos de maquillaje, mis secretos, sobre todo esos detallitos que hacen la diferencia en el maquillaje. Pero si te gusta el maquillaje que va al grano, que es dónde vas a aplicar la sombra, aquí, aquí, aquí y allí, si te interesa, me puedes seguir en mi TikTok, que es con el mismo nombre, es Priso Blossom. Nos vemos por ahí. Estoy encantada con esta base, ya se les quería recomendar. La he usado mucho para grabar. Como no les había grabado maquillaje, no se las había enseñado en acción, pero me la he puesto mucho para grabar todos los videos de hauls. Esta es una primera capa de base y como pueden ver tiene una gran cobertura. Ya se emparejó un poquito más con mi tono, se ve menos amarilla. Digo, deja esa sensación, miren, no se siente que transfiera. Es de muy larga duración, así que si tú buscas un maquillaje coreano para piel grasa, con larga duración, etcétera, súper recomiendo. Cero sponsor, este video, los videos de maquillaje nadie me los patrocina, yo soy mi patrocinadora. Mi opinión es 100% honesta, amigas. Ahora sí vamos a pasar a hacer las correcciones. Voy a aplicar este corrector de la marca Maybelline. Este es uno de los correctores legendarios. Este es en el tono Neutralizer y lo voy a aplicar en esas zonas que siento que quiero iluminar y en mis granitos en esta área. Tip: si quieres que tu cobertor tenga todavía más cobertura, es ideal dejarlo reposar un minutito para que se caliente con el calor de tu piel y como que la fórmula se adhiera mejor. A mí me gusta aplicarlo o difuminarlo con el dedo para que tenga la mayor cobertura posible. Productos en crema. Este es un paso extra, amigas, pero yo sé que no todo el mundo tiene un rubor en crema, pero si tú tienes, yo te recomiendo usar este tipo de productos para la escuela, para el trabajo, porque son de larga duración, se adhieren a tu piel. Entonces yo quiero empezar aplicando un poquito de rubor en crema en esta parte. Ya les tengo un video totalmente de rubores, cómo aplicar rubor al estilo coreano. Aquí se los voy a estar dejando. Quiero aplicar varias capas de diferentes tonos de rubor, así que voy a empezar con este rosita. Voy a aplicar un poquito en la nariz para darle ese tip cute en esta parte de abajo y en la barbilla. Este rubor lo estoy aplicando como si fuera corrector en esta área, porque ahorita van a ver qué vamos a hacer con el Aerosol, que es la parte primordial de este make-up. Ahora voy a aplicar un poquito de contorno en crema, que es este de Bisú. Y ese style también se vende productos japoneses y coreanos. Les voy a dejar los links de los productos que encuentren, los que yo estoy usando para este video, en la descripción. No manda todo el mundo, en México no manda maquillaje, pero igual se los voy a dejar por si acaso alguien sí puede conseguir estos productos. Y mi código de descuento, que es PRISO10, por si quieren un descuentito ahí. Y amigas, muy importante, a mí me encanta hacer contorno de labios. Eso me hace que me dé automáticamente unos labios con mucho volumen. Lo que voy a hacer es aplicarlo en esta área, aquí y en la parte de abajo, que esto es lo que hace que se nos vea el volumen en los labios y que se nos vean más gruesos. Si tú quieres que ese efecto, y también lo difumino con los dedos. Si se nos ve raro no pasa nada, ahorita lo vamos a arreglar. Ahora vamos a pasar a sellar todo. Yo voy a utilizar este polvo de Bisú, es el del tono translúcido. Y a mí, como pueden ver, mi polvo está rotísimo. Por eso casi no me gustan los polvos de Bisú a largo plazo, porque siempre se me rompen. Por eso es que empecé a usar MAC, porque los polvos de Bisú lo compraba y a los 3 días siempre se me rompían, siempre, no aguantan ni un golpe. Y los polvos de MAC sí me aguantaban más tiempo y se me hacía una inversión, porque ya se cuenta que me compraba 5 polvos de Bisú y con
porque se me quebraban a cada rato y con lo que me gasté me pude haber comprado el de MAC, el caro, pues, o sea. Pero bueno, de todas formas el producto sigue siendo muy bueno, aunque se quiebre bien fácil. Voy a usar el Art Class by Rodin de Too Cool for School. Voy a utilizar el tono del medio para sellar mi contorno. Ahora sí, vamos con la parte más interesante de este look, que son los ojos, las sombras de ojos. Y para este maquillaje voy a estar utilizando mi nueva paleta de Tooth House, que parece que ya me desbanearon, amigas. Es la Autofocus, que la voy a estar usando por primera vez con ustedes. Estoy súper emocionada, así que la vamos a poner a prueba. Usualmente el maquillaje de 3C es muy bueno, es de una calidad excelente, es mi marca coreana favorita. Va mucho con mi estilo, mi aesthetic, whatever you wanna call it. Es estos tonos muaves, en subtonos rositas, por ahí un poquito fría. Me encanta, me encanta. La pedí directamente de su página oficial y me llegó muy bien. Me llegó por correos de México. Tardaron en llegar, pero pues valió la pena, está muy bonita. Voy a estar utilizando una brocha así de cerdas largas, grande, para abarcar todo mi párpado superior. Y no sé cuál color usar, amigas, todos son muy bellos. Estoy en ese momento donde no quiero usar la paleta porque se ve tan hermosa. Yo creo que voy a estar utilizando este tono, que es como un duraznito con un subtono rosita en todo mi párpado móvil hasta arriba para que se vea un poquito de color, y aparte en la parte de abajo. Es muy importante que también apliquemos mucho color en esta parte de abajo, en donde vamos a poner nuestro egg yosal, que es las bolsitas que usan las coreanas para que sus ojos se vean más cute. Y así más o menos se ve. Está bien cute. Y ahora con una brocha más chiquita, por ejemplo esta, voy a aplicar el tono lila nada más en el párpado de abajo. Y donde va a ir nuestro egg yosal, en todo ese párpado, y lo vamos a bajar un poco hasta acá, toda esta área. Ahora voy a utilizar otra brocha limpia y voy a utilizar este blanco. Y con este color vamos a pasar a dar un poquito de luz aquí en esta área. Pero voy a poner aquí lo que es el lagrimal, para que vean la diferencia. Ahora voy a utilizar mi ultimate técnica para hacer el egg yosal de la forma más natural posible. Y voy a utilizar este lápiz delineador Tintaline de Bisú en el tono Pearl, perla en español, y lo voy a aplicar de aquí, de un poquito después del lagrimal hasta el medio del ojo, muy poquito, como para marcar dónde va a ir nuestro egg. Se puede aplicar así sonriendo. Y voy a volver a tomar ese mismo tono que acabamos de poner y se lo voy a pasar así por encimita, como para sellar el delineador blanco. Y esto va a ser nuestro egg yosal. Ahora voy a volver a una brocha más gruesa y voy a tomar otra vez este tono lila. Y este lo voy a aplicar aquí en donde sería la terminación de nuestro ojo. Vamos a hacer como un triángulo aquí, pueden ver aquí en esta área lo vamos a aplicar para dar profundidad a la mirada. Nos podemos meter un poquito para que sea como desvanecido, así más o menos. Y si nos llega a sobrar color y tenemos tiempo, lo podemos aplicar también en esta área para darle ese efecto curvo al ojo, más o menos así. Aquí está el antes y el después. Esto también es opcional porque esto ya sería mucho paso, pero voy a aplicar un delineador de color beige, crema. Ahora, si traemos tiempo y ganas de un poquito de glitter, voy a aplicar el tono que está en el centro, que tiene un poquito de destello. Ay, a ver si se los puedo enseñar. Ahí, es como brilla un poquito amoradito. Y me lo voy a poner aquí en el centro del ojo. Y también, si tenemos tiempo de sobra, voy a aplicar este color solamente en el centro del egg yosal para darle un pop de brillo. Ahora, para el delineado, yo la verdad sinceramente utilizaría este color café y me sacaría aquí una línea que vaya como donde termina mi ojo, que vaya de forma horizontal, muy delgadita, y me dejaría así el delineador en polvo y ya. Y aplicaría un poquito aquí en esta área interna del ojo. Pero para que se vea un poquito más dramático, también vamos a utilizar encima un delineador líquido en formato plumón, que se me hace también un poquito más fácil, no sé. O sea, puedes dejarlo así en un delineador en polvo o usar el plumoncito. Y nada más lo que voy a hacer es remarcar esta línea que hicimos. Y voy a marcar otra línea encima como para hacer un triángulo y conectarlo. Y esta línea nada más lo voy a dejar hasta la mitad de mi ojo, no lo voy a meter hasta acá, más o menos así. Lo más delgada posible. El mayor truco de la cosmética coreana es hacer un delineado lo más fino que pueda. Voy a repasar el de dentro. Ahora voy a utilizar el tonito, rosita que utilizamos aquí, con una brocha chiquitita, y voy a ponerlo en esta área como rubor. Solamente en esta área, abajo del ojo, para vernos como cute y sonrojadas.
Ahora voy a aplicar una máscara de pestañas color café que te da un efecto mucho más natural en las pestañas de arriba y en las de abajo. Yo ya tengo un rizado de pestañas permanente y las pestañas de abajo. Ahora, para terminar el look, para mis labios voy a utilizar esta tinta viejita que tengo de Peripera. Fue una edición de colección especial en formulación Velvet. Y esta la voy a utilizar como base para mis labios. Tiene como un subtono rosita.